¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hablar de jerarquías y lealtades familiares en lo que respecta al capítulo de biodescodificación. Acuérdense de suscribirse al canal, de activar la campanita para que ni bien yo suba algo enseguida les llegue. Y si les gusta el video, me dan un like. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar. Jerarquías familiares. ¿Qué son las jerarquías familiares? Bueno, es muy importante en una familia respetar esas jerarquías porque la mente tiene un orden. La mente busca respetar y garantizar ese orden jerárquico. Por ejemplo, supongamos que una mujer queda viuda y tiene un hijo que tiene 6, 7, 10 años. Entonces pone a ese hijo en el rol de padre de esos hermanitos o como compañero de ella. Entonces al niño ya no lo deja ser niño, le quita la posibilidad de tener una infancia y le agrega una responsabilidad que al chico no le corresponde porque tiene 7, 10 o 12 años. Él no es adulto y él no es ese papá que falleció o ese papá que se fue. En el caso, por ejemplo, de una chica que no quiera dejar el hogar porque no se quiere independizar, porque, bueno, se siente protegida por mamá, se siente protegida por papá. Entonces, sobre todo por papá, donde se supone que es el proveedor, el que trae, el que, bueno. Entonces, después esa chica, como no se quiere independizar porque papá le da todo, es muy difícil que encuentre un compañero que pueda suplirle las necesidades como lo hace papá. Entonces, normalmente a partir de ahí después hay fracasos, porque papá es mi ídolo, papá es mi primer amor, papá es el que lo hace todo bien, papá es el que me nutre, me abastece. Entonces, imagínense la carga para ese compañero que viene después en una relación con esta mujer, que se le pide o que se le exige determinado peso. Bueno, entonces, esto quiere decir de que cada uno tiene que ocupar su lugar. El hijo es hijo. Y siempre que las cosas se desestabilicen, la jerarquía de esa cadena, la jerarquía de esa familia se está alterando. Entonces después los vínculos sentimentales no están funcionando. Tengo preguntas para dejarles para ver si algo de esto les está pasando. Viste que siempre les dejo tareas domiciliarias. Porque se trata de eso, se trata de indagarse, se trata de crecer, se trata de ayudarnos. Y a veces estas preguntas son como puntitas de piola que nos pueden ayudar a darnos cuenta qué es lo que nos pasa. Entonces, ¿qué lugar ocupás que sentís que no te corresponde? ¿Están teniendo alguna responsabilidad? ¿Se están haciendo cargo de algo que sienten a nivel familiar, ¿no? ¿Que no es su rol? Bueno. Otra pregunta, ¿cuidás de tus padres? Otra pregunta, ¿mendigás el amor de alguien o te lo provees vos? ¿Haces alianza con alguno de tus padres en el sentido de te guardo el secreto, soy compinche, no le digas nada a papá, cuando venga esto, lo otro? ¿Pasa eso en el vínculo? Me fui a vivir solo, pero vivo a 3 cuadras de mis padres. Bueno, qué libertad, ¿no? Qué independencia, pero está. Eso pasa con las jerarquías, o sea, no los puedo bajar, no los puedo destronar. Ellos forman mi esquema, forman mi base. Entonces, ¿qué pasa? Dependo tanto de esa jerarquía que después no sé poner yo mi propia jerarquía en mi vida. Bueno, vamos al tema 2, que son las lealtades familiares. ¿Qué son las lealtades familiares? Bueno, la lealtad familiar se construye con una tradición. Por ejemplo, teníamos la abuela que hacía el estofado con aquella carne que se deshilachaba, con aquel tuco exquisito y aquellos tallarines caseros para el sábado o para el domingo. Eran la clásica de la abuela. Entonces, mamá repite la receta de la abuela con aquel estofado y aquellos tallarines, seguimos con la tradición del domingo, y yo
Ahora que tengo mis hijos, también el estofado con los tallarines y la tradición del domingo. Esas lealtades que ni siquiera pasan por la mente de decir, ¿por qué estamos haciendo tallarines y estofados los domingos? Porque viene de esa tradición de la abuela y como era un ritual, ya esa tradición quedó instalada y es como faltarle el respeto a la abuela por no seguir haciéndolo de la manera incluso que ella lo hacía. Y tal vez ella lo cocinaba en una olla de hierro durante 5 horas. Y hoy tenemos ollas a presión que en media hora capaz que la carne ya se está deshilachando. Entonces, ¿por qué seguimos con la olla de hierro pudiendo haber adoptado, por ejemplo, la olla a presión? Y porque a la abuela le quedaba más rico en esa olla o en cacerola de barro. Bueno, eso es una lealtad familiar. Pero ¿qué pasa con eso? Eso produce un estrés, porque si yo siento, como les decía, de que, uy, no, se me rompió la cacerola de barro, no puedo hacer el estafado, agarro la olla a presión, la traicioné, ¿me entienden? Es como que quedé herida o decir, wow, y eso genera un conflicto. Los mayores decían también, seré feliz cuando tenga la casa, seré feliz cuando mis hijos se vayan y sean felices. Entonces nosotros nos condiciona eso porque no podemos cumplir con ese mandato ancestral. Nosotros tenemos que ser felices hoy, no cuando nuestros hijos se vayan, o cuando nuestros hijos se vayan, vamos a tener 40, 50, 60 años y no vamos a tener la misma vitalidad que tenemos tal vez hoy. Entonces, ¿por qué esperar a ser feliz cuando tenga algo? Y como el burro con la zanahoria, ahí vamos y la vida se nos va pasando. Después hay otro tema de lealtad familiar que ya lo he hablado en otros videos, porque me lo preguntan y me lo piden y siempre vienen con cuestiones de abundancia y de prosperidad. Y es el tema del dinero. El dinero siempre, como dije, es culposo o pecaminoso. Entonces, tenemos, por ejemplo, dichos como el dinero trae problemas, mejor pobre que mala persona. Y capaz que nuestros ancestros decían algo de eso. Y entonces, por lealtad, ya tenemos el concepto del dinero grabado en nuestra mente y pensamos igual, pero sin razonar si realmente el dinero trae problemas y es mejor ser pobre que mala persona. ¿Por qué no podés vivir en abundancia? ¿Por qué no podés vivir en prosperidad? ¿Por qué no podés tener dinero para viajar, disfrutar? ¿Cuál es el problema? ¿Tenés que ser mala persona para poder viajar? Ese es el problema. Preguntas. ¿Qué comportamiento sentís que no podés cambiar y tal vez ese comportamiento sentís que te representa? Por eso les doy pistas, ¿no? ¿Qué sentís que ese mandato no te permite realizar hoy en tu vida? Piensen en esos mandatos que se convierten después, como hemos hablado antes, en creencias limitantes. Entonces eso nos obstaculiza, eso nos condiciona a estar siempre en el mismo círculo vicioso, a veces sin saber por qué. ¿Haces algo que no querés por lealtad? Entonces, ¿cómo vivir en plena conciencia hoy, dándoles estas pistas, dándoles estas preguntas, mostrándoles lo que nos incide una lealtad? Entonces, ¿cómo podemos vivir en conciencia? Bueno, nosotros somos los que condicionamos el presente, porque el tiempo es circular, pasado, presente, futuro, pasado, presente, futuro. Entonces, nosotros con esa programación que traemos en la memoria, vamos condicionando cada paso que damos. Vivir en plena conciencia significa cortar con esas creencias que les decía hoy. Darnos cuenta para qué están, por qué están y cómo estamos proyectando, perdón, gracias, cómo estamos proyectando. Entonces después son las realidades que tenemos en nuestro presente. Pero vienen de esa percepción ancestral del pasado que nos ha ido cuadriculando la cabeza y nos ha ido o nos ha llevado a pensar de esa manera sin saber por qué. Nuestra memoria, como les dije, es una proyección del pasado. En programación neurolingüística dicen que
el 85% de las historias que hemos vivido en nuestra infancia no son ciertas. Solo el 15%. ¿Por qué? Porque le fuimos añadiendo cosas, añadiendo cuentos que hacía la tía, la abuela, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras reacciones, nuestros puntos de vista. Entonces a la historia la fuimos inflando, 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 y tipo teléfono descompuesto, puede que hoy, 30, 40, 50 años después, esté bien desdibujada y le hayamos perdido incluso hasta la esencia a la historia. Pero la seguimos manteniendo, la seguimos cultivando y lo seguimos haciendo. Y no tenemos siquiera la certeza si es así de fidedigna como nos lo están contando. Entonces, lo que importa en realidad no es tanto el detalle ya, ese 85% que le agregamos. Lo que importa es el significado que le estamos dando de comprender para qué lo estoy reeditando una y otra vez. Lo que tengo que hacer es sacarme esa voz de la cabeza, de ese mandato que quedó en el linaje, que me está diciendo, hace el estofado en olla de barro o en olla de acero. Bueno, hay que hacer un replanteo de esas creencias, dejar de proyectar esos aspectos de la personalidad que rechazo, esos aspectos de la personalidad que me estoy dando cuenta que están conspirando contra los proyectos que yo quiero o contra las relaciones que estoy formando. Entonces no me están dejando ver o ser exitoso como yo quisiera. Entonces uno a veces se pregunta por qué no llego a tal objetivo. Y bueno, tal vez los anclajes estén atrás en esas resonancias, como le hablaba en otro video, en esas jerarquías, como hablaba en otro video, en este video, o las lealtades, como estoy hablando en este video. Entonces, descubrir dónde está el nudo, digamos, deschavarse, pescarse infraganti, darse cuenta que estoy repitiendo algo de esto. Entonces ahí nosotros podemos dejar de repetir, dejar de ser lo que decían mis padres, dejar de ser lo que decían mis abuelos, empezar a pensar por mí, a actuar por mí, a crearme mis propios valores, mis propios códigos. Sí, desde esa base, que no digo que esté mal, digo que hay que ayornarla y tal vez esos mecanismos ya hoy no estén sirviendo. 3 preguntas más. ¿Qué aprendiste de estos vínculos una vez que haces este trabajo? ¿Qué cambiarías de esos vínculos una vez que haces este trabajo? ¿Y ves tu película reflejada en estos vínculos? ¿Se dan cuenta que hay que ponerse de observador, de testigo y empezar a ver la película de la familia, de ese árbol genealógico del cual nosotros somos ramas y frutos? Así que no podemos obviarlo, no podemos evitarlo. Autoindagate sincera y amorosamente, porque vos llegaste hasta acá con un linaje, llegaste hasta acá con una herencia, sí, pero viniste a ser feliz, viniste a poder volver a ese estado de inocencia, a ese estado de paz, a ese estado de amor, a ese estado de reconexión contigo mismo. Solamente haciendo este trabajo, tratando de razonar la herencia, de perdonarla y soltarla, es como nosotros podemos liberarnos de esas mochilas y de ese equipaje que estamos cargando, como si fuera el preso que lleva la cadena con la pelota y va, y va, y va. Nos agota, nos cansa y nos desgasta. Así que bueno, este es otro video de biodecodificación que espero que les haya servido, que los ayude a pensar, que nos ayude a razonar, que nos ayude a ser más felices, como les digo siempre, y a estar en paz. Bueno, que pasen muy bien. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por los saluditos, muchas gracias por los comentarios. Siempre los leo y ustedes saben que les contesto. Así que nos estamos viendo en una próxima entrega de vaya a saber qué tema, como les digo siempre. Cuídense mucho, mucho, cuídense. Nos vemos la próxima. Chao.